Pues aquí lo tenemos, la nueva actualización de macOS. Cambia más de lo que parece el Mac. Ok, acaban de anunciar iOS 26, iPadOS 26, que por cierto, iPadOS me ha encantado. Si no has visto el vídeo, te recomiendo que veas el resumen que hice con todas las nuevas funcionalidades, porque considero que con el iPad se han esmerado muchísimo. Pero cuidado, porque tampoco se han quedado atrás con los Mac. Y este año no solo lo han hecho un poquito más personalizado, sino que considero que, uno, han actualizado el diseño, un diseño que necesitaba ser actualizado, sobre todo para que estuviese en línea con el resto de los productos. Ya han introducido ese Liquid Glass, sino que además lo han hecho más productivo. ¿Cómo? Añadiéndole una capa que llevábamos tiempo esperando, Apple Intelligence. Así que en este vídeo quiero contarte cuáles son esas novedades que considero que sí que vas a utilizar en tu día a día, aquellas que son verdaderamente útiles, y lo voy a dividir por la parte de diseño, productividad y también calidad de vida. Así que te recomiendo que saques tu Apple Notes o tu lápiz de papel y vayamos al lío. Si eres nuevo o nueva por aquí, hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida, e intento siempre adaptar mis vídeos de tecnología a personas como tú y como yo, personas normales. Y durante estos días he estado probando todas las betas para desarrolladores que ha lanzado Apple. Así que si no has visto mis vídeos anteriores, te recomiendo que lo hagas. Y hoy toca cerrar el ciclo de betas con macOS, pero además estoy probando iPadOS como mi único ordenador, como mi reemplazo al Mac. Así que si no quieres perderte este experimento, suscríbete. Bien, macOS Tahoe, que es como lo han llamado, pero realmente es la versión 26, comparte mucho con iOS, iPadOS, como es inteligencia artificial, nuevo diseño, personalización, pero el Mac tiene sus propios trucos. Al final es una máquina de productividad. Te cuento todo. Y hablando de trabajar mejor, déjame que te hable de esta nueva funda de TomTok que llevo utilizando en estos últimos días y que me ha gustado un montón. Te has comprado tu Mac, que te ha costado tu dinero y quieres protegerlo bien. Ok, una de las mejores soluciones que he encontrado ha sido esta funda de TomTok. Existen diseños más finos, pero este en concreto me gusta porque tiene una cosa que ellos llaman Corner Armor, que básicamente lo que hace es proteger muy bien las esquinas de tu Mac, que por cierto es donde más daños se suelen llevar siempre los portátiles. Los bordes de esta funda tienen un refuerzo muy acolchadito que evita golpes y arañazos, sobre todo cuando lo estás transportando. Además, el diseño está pensado para adaptarse perfectamente a tu modelo de MacBook. No se mueve, no baila dentro, y eso a mí personalmente me da mucha tranquilidad cuando estoy viajando con mi ordenador. Luego me ha gustado que tiene un bolsillo en el que caben un montón de accesorios, tus cables, tu ratón, y así tienes todo tu Mac y accesorios en un solo lugar. Si estás buscando una funda que esté bien diseñada, que tenga esa sensación de estar bien hecha, que proteja realmente a tu MacBook, te recomiendo que eches un vistazo a TomTok. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas buscar más información. Ok, vamos con lo primero, algo que se nota muchísimo nada más abrir el ordenador, el diseño. Apple ha aplicado el diseño que ellos llaman Liquid Glass a todo el MacBook. Una interfaz mucho más luminosa, más fluida y con transparencias en sitios muy específicos. Quizás no es tan llamativo como por ejemplo en el iPad o en el iPhone, pero considero que hay momentos en los que me ha gustado mucho cómo han adaptado este Liquid Glass. Por ejemplo, el dock lo veo ahora súper limpio, me ha gustado muchísimo. Por cierto, el nuevo icono de Finder me gusta. Y también vamos a notar este Liquid Glass cuando estás, por ejemplo, en los botones de ciertas aplicaciones como la de Safari, o cuando estás navegando a través de Apple Music, cuando ves el menú de fotos o cuando sacas Control Center. Todo se ve más moderno sin dejar de ser el Mac. Piensa que hace no demasiado tiempo, creo que fueron 2 años aproximadamente, vimos una pequeña actualización en los iconos del Mac, pero esa actualización era como que le faltaba un paso para poder acercarse a lo que tenemos ahora, a Liquid Glass, que es un diseño que proviene de las Apple Vision Pro. Este nuevo cambio en el diseño también lo vamos a ver, por ejemplo, en las carpetas, que vamos a poder cambiarle los colores. Esto que parece casi una nota al pie, realmente no lo es, porque estos colores en las carpetas lo que también va a cambiar son las etiquetas de estas carpetas. Entonces vamos a poder tener un nuevo sistema de organización dentro del Mac basado en etiquetas, que eso ya existía, antes era caótico y creo que esto puede ser una solución a ese caos. Voy a experimentar un poco sobre eso, a ver si encuentro un buen sistema de organización, y si lo encuentro, créeme que haré un vídeo contándotelo. Si hay algo que me ha gustado ha sido la parte de productividad, y es que yo utilizo muchísimo una función de Spotlight. Esto lo puedes lanzar con comando espacio. Esta barrita de Spotlight habitualmente te servía para buscar, por ejemplo, documentos dentro de tu Mac, pero ahora vamos a poder hacer 3 cosas más. Vas a poder buscar dentro de la carpeta de aplicaciones también archivos específicos, eso ya se podía hacer, ¿vale? Esta novedad que es acciones, que realmente lo que está invocando es toda la parte de shortcuts, y luego también vamos a tener un portapapeles que nos va a guardar hasta las últimas 8 horas
detrás de aquello que hayamos guardado en el portapapeles. Estos atajos van a utilizar además Apple Intelligence para poder crearlos. La aplicación de atajos siempre ha sido una aplicación un poco complicada, con muchísimas funcionalidades, pero complicada de usar. Cuando pulsamos encima de estos atajos nos va a dar ciertas acciones. Por ejemplo, empezar un temporizador, enviar un email, por ejemplo, enviar un mensaje, estoy grabando un vídeo. ¿Y a quién se lo mandamos? A Eloy. Pulso intro y el mensaje queda enviado. Para comprobar que efectivamente así ha sucedido, te vas a la aplicación de mensajes y está enviado. Otra cosa que vas a poder hacer es pedirle que te ordene todos los archivos que tienes lanzados en el escritorio y que Apple Intelligence haga su magia y lo empiece a ordenar en ciertas carpetas, basándose en el contenido de esos archivos. Ver cómo de repente los archivos que tienes en el escritorio desaparecen de ahí y se van a las carpetas me parece una pasada. Shortcuts es una de las aplicaciones más potentes que tiene Apple, sin embargo siempre se ha terminado quedando para los power users. Y me parece que poder usar el lenguaje natural para poder utilizar esos atajos acerca por fin esa tecnología a la gente normal. Así que yo personalmente estoy muy emocionado por eso. Piensa en Spotlight como una barra en la que vas a poder hacer un montón de acciones sin tener que abrir una aplicación específica, como si Apple Intelligence estuviese ahí en tu ordenador. Lo que pasa es que es muy curioso porque Apple en esta presentación no habló tanto de Apple Intelligence, no dijo tantas veces tampoco inteligencia artificial. Lo que hicieron fue mostrar cosas que hace el Mac, que hace el iPhone, que utilizan inteligencia artificial, pero sin llamarlo así. Spotlight, piénsalo como si fuese tu asistente. Vas a poder utilizarlo para invocar a Siri. Y si le haces una pregunta y no sabe la respuesta, va a poder conectarse a ChatGPT directamente sin tener que acceder a la aplicación. Otra cosa que me ha gustado es la nueva aplicación de teléfono que han puesto en el Mac. Muchas veces tienes el teléfono guardado, lo dejas por ahí y necesitas hacer una llamada y lo que hace con Continuity es conectar la llamada. Vale, pero ¿qué sucede cuando tú quieres hacer una llamada? No recibirla. Pues ahora te vas a la aplicación de teléfono y desde ahí puedes gestionar todo lo que tenga que ver con el teléfono. Marcas el número, haces la llamada y sale por tu iPhone. Otra función de calidad de vida que me ha gustado es que ahora en la parte superior vamos a poder tener las tareas en segundo plano que se están realizando en el iPhone. Imagínate, has hecho un pedido de Uber Eats o estás controlando un vuelo a través de Flighty. En el iPhone tienes esos widgets en la pantalla principal. Pues ahora vamos a tener esos widgets que vienen del iPhone también en el Mac. ¿Cómo? Pues a través de Continuity. El iPhone y el Mac cada vez están más conectados. Con Genmoji, que yo personalmente no lo uso, vas a poder crear nuevos emojis y nuevas imágenes basándote en las fotografías que tú ya tienes. Y además esto lo va a hacer de forma nativa. Cuando necesites otro tipo de imagen, por ejemplo imágenes más realistas, vas a poder pedírselo a ChatGPT sin salir de la app de Genmoji. Pero cuidado, aquí sí que se va a enviar la imagen, ¿vale? A ChatGPT, a unos servidores externos. Y luego han incorporado la aplicación de diario que teníamos en el iPhone, que este año tenemos también en el iPad y también nos lo encontramos ahora en el Mac. Me parece que tiene mucho sentido, sobre todo porque escribir un diario es mucho más cómodo hacerlo en el iPad con el teclado completo o directamente con el Apple Pencil o en el Mac con el teclado. Y no tanto en el iPhone que tenías que estar así con tus deditos. Aunque yo sinceramente a veces lo que hacía era dictarlo y ya está. Luego ha habido una actualización bastante importante para toda la parte de juegos. Nos encontramos con una aplicación nueva que se llama Juegos, que es el antiguo Game Center. Esto piénsalo como una especie de hub en el que vas a poder ver tanto los juegos que tienes tú descargados de tu Mac Store, también de tu App Store del iPhone, pero escucha, que si tienes juegos comprados en Steam, también te van a aparecer. Y hablando de juegos en Steam, juegos potentes, mira, el otro día me hicieron una demo de Cyberpunk 2077 que me pareció una pasada. Este juego saldrá en algún momento de este año. No fue un vídeo ni nada parecido, estaba uno de sus desarrolladores ahí jugando y me pareció una pasada lo bien que se veía y era en un MacBook Pro M4 Max y la calidad que tenía era espectacular porque están utilizando un nuevo motor que ha lanzado este año Apple que se llama Metal FX. Me está gustando mucho los esfuerzos que está haciendo Apple por meterse cada vez más en el gaming. Y ya para concluir, macOS Tahoe no cambia las reglas del juego este año. Sin embargo, lo que sí que está haciendo es darle un sentido a todo el lenguaje visual que ha lanzado Apple. Une el diseño de todos sus productos, incluidas las Apple Vision Pro, y también funcionalidades. Cada vez el iPhone y el Mac están más integrados. Y le han dado esa capa de inteligencia artificial, sin llamarlo inteligencia artificial, que lo que realmente hace es que podamos pedirle a nuestro Mac que haga ciertas acciones que pueden ser repetitivas a través de la aplicación de Shortcuts, sin tener que
que meternos en la aplicación de Shortcuts porque era un lío. En fin, este ha sido mi último vídeo sobre la serie de iOS, iPadOS y por último también el Mac. Recuerda que estas betas de momento son betas para desarrolladores. La beta pública saldrá en julio para aquellos que no pueden esperar más para probarlo y que las versiones finales saldrán en otoño. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y como siempre nos vemos en siguientes vídeos. Chao.